Muy buenos, muy buenos días. Bueno, pues yo creo que, como bien sabéis, tenemos un nuevo encuentro, ¿no?, empresarial en COE, EPIME, donde siempre tenemos la oportunidad de conocer, yo creo que a los primeros ejecutivos de las empresas líderes de nuestro país. Y lo primero que hay que decir, lógicamente, es agradecer, en este caso, a nuestras empresas que colaboran, que patrocinan también estos desayunos, como es Nippon Gases, Orange, Signature y Airbus, que son los patrocinadores de esta jornada. Lo primero, muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Yo creo que estamos viviendo un momento de cambio, ¿no?, absolutamente en todos los sectores, ¿no? Pero yo creo que hoy vamos a hablar de un sector muy importante, que lo tenemos ahí, y es el comercio. En este caso, el comercio mayorista, minorista, y que yo creo que es absolutamente imprescindible para la economía española. Yo creo que además se ha demostrado ampliamente en momentos muy delicados que hemos vivido. Se vivió durante la pandemia, donde estuvimos todos encerrados de forma muy ordenada y, sin embargo, no nos faltó absolutamente de nada. Hemos visto también, pues, cómo se ha comportado, cómo se está comportando el comercio, pues muchos casos con la propia escasez que está habiendo, pues con la guerra de Ucrania, etcétera. Yo creo que lo que ha demostrado, pues que en muchos casos, pues que garantiza el abastecimiento, yo creo que es fundamental, fija y vertebra también a la población, cuando muchas veces se habla de la España despoblada, ¿no?, la población en cada territorio, y yo creo que contribuye especialmente también a la sostenibilidad y a la acción social. Los datos del comercio en España son impresionantes. Yo creo que, y siempre hay que ponerlos encima de la mesa, porque muchas veces parece que no. 2 millones de personas trabajan en nuestro país en el comercio, es el 17% del empleo, y es un sector que en la suma de ello es el 13% de la economía española. Yo creo que ese es un dato muy significativo. Y en este caso, pues vamos a presentar a una persona, porque cuando se dice Juanma, todo el mundo hoy en día piensa en otra persona, pero había un Juanma anterior, y ese Juanma anterior es Juan Manuel Morales, que es nuestro Juanma de toda la vida de COE. Yo creo que Juanma él mismo se considera un agente de cambio, siempre lo dice, especialista en transformación empresarial sostenible, y él se define también como un retador, en este caso de la naturaleza. Ha trabajado desde muy jovencito en muchísimas áreas y multinacionales. Yo creo que si hablamos de Coca-Cola, de Osborne o de Nielsen, pues yo creo que son empresas que nos suenan de forma significativa, y hoy en día es el director general del grupo IFA. IFA, pues IFA yo creo que es un grupo de alimentación líder también. Está en España, está en Portugal, está en Italia, tiene más de 11.000 tiendas y más de 144.000 empleados, con una cuota de mercado del 13% en el sur de Europa. Y la realidad es que desde que está Juanma, pues es una empresa que ha duplicado su tamaño, desarrollando nuevas iniciativas, como por ejemplo ese nuevo negocio de marca privada, y especialmente también con la internacionalización de la empresa, que yo creo que luego nos contará. Yo creo que también en esta casa estamos muy orgullosos, y además es una gran ayuda, que Juanma es el primer español que preside Eurocommerce, que es la gran patronal del comercio de Europa. Esa gran patronal que representa 26 millones de trabajadores, que es el 10% del PIB europeo, y que tiene dentro de lo que es su organización más de 5 millones de empresas. Por tanto, yo creo que es otro, muchas veces esos españoles que realmente cuando vemos en la televisión, en este caso es un español que está presidiendo también esa gran organización europea tan importante en estos momentos, cuando Europa es clave muchas veces, cuando hablamos también de lo nuestro. Trabajó 12 años en Coca-Cola, ha sido el CEO de Portugal, y con solo duplicó los ingresos de la compañía en Portugal y tenía 32 años, o sea, ya apuntaba maneras. Fue el director de marketing operativo en España junto con todas las embotelladoras.
Estuvo luego en Polonia, donde fue la compañía que tuvo el premio de ser como la segunda mejor división del mundo. Y ya, como, bueno, además yo creo que hoy nos tenemos que felicitar, alguno como abuelo, porque ya nació su hijo y se vino a España. Yo, como es el Día del Padre, dejarme hoy, nos toca a nosotros, algún día nos tenía que tocar, pues felicidades a todos los padres, en este caso, por ese Día del Padre. Y ahí lideró lo que fue el negocio del agua y zumos de Osborne, que se dedica también a más cosas. Y ahí yo creo que hizo una operación espectacular, así que las compañías estarán muy atentos porque hizo lo que fue la negociación de transacción de la empresa Solán de Cabras al grupo Maus, donde bueno, se operó con un múltiplo 26 veces el EBITDA, que no está absolutamente nada mal. Bueno, yo creo que cuando habla de récords, yo creo que se ha demostrado récords. Yo creo que tiene otros récords en la vida. Ha sido jugador de fútbol semiprofesional, corre maratones, le encanta el golf, pertenece al patronato con Luis Figo en la fundación o está también comprometido con la Gasol Foundation. Aunque yo creo que hay algo que es mucho más importante, algo que coincidimos, como también en el ámbito empresarial. Y es que es hincha del Athletic de Bilbao. Es que es algo realmente que a uno le anima, ¿eh? Y por tanto, bueno, esperemos a ver qué pasa el 6 de abril, pero bueno, ojalá todo vaya bien. Por tanto, yo creo que también es muy importante ese espacio que tiene con sus dos hijos, porque también valora de una forma fundamental. Todo esto funciona cuando alguien cree y trabaja en la familia, con los amigos, y Juanma en este caso es un hombre profundamente familiar. Hay una frase, y termino, que él siempre plantea, que es de Nelson Mandela, que es la que él dice que le define, y es que un ganador es un soñador que nunca se rinde. Esa es la persona a la que le voy a dar la oportunidad que nos cuente, que nos explique pues, cómo es el desarrollo, qué es el grupo IFA, y os aseguro que cuando salgamos de este desayuno quedaremos impresionados de lo que es el grupo IFA. Yo tengo la oportunidad de compartir mucho con ellos y es espectacular el trabajo y, insisto, esa capilaridad, ese llegar absolutamente a toda la sociedad de una empresa que realmente merece todo nuestro aplauso. Así que te dejo este foro. Juanma, tendrás luego unas preguntas y luego nos cerrará el presidente CEPIME, Gerardo. Vale, Tara. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, Antonio, Gerardo, por esta amable invitación y por tus cariñosas palabras. Siento darte un disgusto porque soy aficionado del Atleti, pero del otro Atleti. Pero estamos más o menos en el mismo territorio, así que mil gracias por tan generosa introducción. Y con el ánimo de no perder un solo minuto, me gustaría compartir unos minutos con vosotros y tratar de alguna manera de retratar o de confirmar, tal vez más que retratar, el sector en el que tengo el gusto de trabajar desde hace 2 años y a la compañía a la que tengo el placer de servir también desde hace esos 12 años. No nos hemos quedado cortos con el título de la charla. Y cuando nos pidieron un título, la verdad es que intentamos meter todo lo que nos parecía importante, ¿no? Por lo tanto, en los próximos minutos quiero hablar de lo esencial que es este sector, como ha reiterado el presidente. Quiero hablar de la sostenibilidad y no solo de la medioambiental, quiero hablar de la sostenibilidad empresarial. Quiero hablar de la competitividad, una palabra que está un poco a veces en desuso en determinados foros. Quiero recordar en un evento organizado por Business Europe en Madrid, al que fui invitado, que el presidente de la Business Europe solo hizo durante sus palabras hablar de competitividad, y es muy importante que no se nos olvide esta palabra. Y quiero hablar de la regulación, pero no pretendo ser demasiado pesado con este tema, porque nosotros no estamos ni desafiamos
el qué de la regulación. En buena medida, muchos de los qués los compartimos. En lo que estamos profundamente en desacuerdo en muchas ocasiones es en el cómo. Y, por tanto, a eso me referiré a continuación en los próximos minutos. A ver si somos capaces de poder hablar de todo ello en los minutos que tenemos por delante. Y me vais a permitir, por cierto, también aprovecho para felicitar a los papás, a los pepes y a las pepas en el día de hoy, que es un día especial. Me vais a permitir que trate de dejaros 5 ideas en estos minutos que voy a compartir con vosotros y que luego pasaré a desarrollar, pero que siempre me gusta trasladar desde el principio para fijar un poco las expectativas. Y yo creo que nos merecemos quejarnos, aunque sea un poco. Así que voy a utilizar las 2 primeras ideas para quejarme. Y luego ya, una vez hechos todos los lamentos, voy a hablar de lo que realmente el sector ofrece, de lo que ofrece la compañía y el perfil de operadores que están en España con un perfil regional ofrece, y de las oportunidades tan enormes que ofrece este maravilloso sector. Pero estamos en nuestro derecho, claro que sí, de quejarnos y de decir que hay cosas que tienen o creemos que tienen que cambiar porque, como bien ha dicho en muchas ocasiones Ricard, el presidente de la C4, al que quiero también aprovechar para felicitar, la iniciativa de COE, desde su presidente ya hace unos cuantos años de crear la Comisión de Comercio, ha cambiado la vida del sector en este país, es así de claro y así de evidente, y el valor añadido que ha generado la C4 está fuera de toda duda. Por lo tanto, quiero también homenajear y felicitar a Ricard y a todos los que forman la comisión, porque estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho en estos años. Pero os decía que, como en ocasiones comenta el propio Ricard, la mochila de la distribución ya no aguanta mucho más. Y podemos especular con que estamos exagerando o que puede ser algo que no es real, pero no es así. La distribución alimentaria, y empiezo por ahí, gana 2 céntimos de cada euro que vende, y esta es la realidad. Y quien quiera contar otra cosa puede hacerlo, está en su derecho, pero la realidad es esta, no es otra. Y como veremos a continuación, es un sector que está no solo obligado, sino comprometido a invertir una cantidad de dinero impresionante. Y por lo tanto no cabe todo. Y este sector está acuciado por una sobreregulación injusta y por una sobreregulación que, volvemos a insistir, en muchas ocasiones tiene que ver más con el cómo que con el qué, porque con el qué, en ser más sostenibles, más digitales, más inclusivos, más solidarios, etcétera, 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 estamos todos de acuerdo. La cuestión es cómo se hace eso desde la regulación, lo poco que se consulta a las compañías, lo poco que se vive, en este caso el sector. Como diré a continuación, nosotros no somos parte del problema, hemos venido diciéndolo durante todo el año pasado, especialmente con determinadas temáticas. Somos parte de la solución, no somos el problema, que nadie se equivoque. Y en este sentido somos un gran desconocido. Y hablo no solo de España, sino también de Europa, y a veces confundimos el retail con ir de tiendas. Y el retail es mucho más que ir a comprar y darnos cuenta de que está allí todo en perfectas condiciones, a un precio asequible, y que ofrecemos un servicio de abastecimiento a la población. Es mucho más que eso. Y bueno, simplificarlo, solo eso a veces forma parte del error, porque nos da la sensación a todos, especialmente a los reguladores, que conocemos perfectamente el sector, y el sector para muchos sigue siendo un gran desconocido. Y superado el capítulo de los lamentos, me centraré mucho más en hablar de lo que tenemos entre nuestras manos. Y es que tenemos un sector que, además de esencial, es campeón en el mundo. Cuando Europa está buscando campeones entre los sectores, muchas veces, por alguna razón que desconozco, muchas veces tratamos de decir que el hecho de estar en todas partes, muchas veces lo que trae como consecuencia es que no estamos en ninguna parte. Todo el mundo está acostumbrado a ver tiendas, todo el mundo está acostumbrado a ver el comercio, pero igual porque no tenemos grandes plantas de fabricación o industriales, a veces somos más invisibles que otros sectores, lo cual es profundamente injusto. Pero realmente tenemos un sector de la distribución alimentaria y no alimentaria que es campeón mundial. Y no hay demasiados sectores europeos que lo sean en este momento. Por lo tanto, como pondré luego en evidencia, esta es una de las grandes oportunidades que tenemos, en las que estamos trabajando en España, pero fundamentalmente en Europa, para concienciar a la Comisión y a los reguladores de que realmente tienen un sector súper estratégico delante de sus ojos y no están sabiendo verlo. Y las oportunidades que eso genera y va a generar en el futuro de crecimiento, pero sobre todo de empleo, son gigantescas y por lo tanto hay que tenerlas en cuenta. Y en la parte final, pues sin duda ninguna, tengo que hablar de lo mío,
¿eh? He venido a hablar de mi libro, pero mi libro contiene muchas cosas hoy. Pero mi libro fundamentalmente es un homenaje a todo y cualquier comercio regional, grande, pequeño. Hoy tenemos aquí al presidente de UNIDE, socio de IFA, que representa miles de tiendas, centenares de tiendas en España. El comercio regional es una especie en extinción. La experiencia de Eurocommerce me ha permitido ver muchos mercados y siempre ando buscando si existen más IFAs, si existen más mercados donde el comercio regional sea importante, y con la salvedad tal vez de Italia, y no es tan pronunciado porque ya está concentrado el mercado en dos grandes cooperativas, los mercados se han ido consolidando hasta el punto de que el fenómeno de los llamados campeones regionales es un fenómeno prácticamente español. Sin meterme en jardines, por tener cierta precaución con la competencia, siempre suelo decir que los regionales son una especie en extinción y deberían de ser una especie protegida, ¿no? Y entendedme entre comillas la expresión, pero realmente España es el último reducto de las grandes compañías regionales que afortunadamente pues muchas de ellas están en nuestra central y configuran un ecosistema realmente que le da una máxima competitividad a nuestro mercado. Esa es la parte más importante de todo, ¿no? Y por último, nosotros defendemos un modelo. Hay muchos modelos de retail en España y en el mundo, todos ellos respetables, muchos de ellos de éxito, pero nosotros defendemos un modelo muy particular que está fundamentalmente basado en tres pilares: la proximidad, los productos frescos y la capacidad de elección del consumidor, el surtido amplio de productos, lo cual fomenta también la innovación. Y este es un modelo donde llevamos, en el caso de IFA, 56 años, no sé por qué me sonará esa edad, 56 años trabajando, y sabemos que es un sitio donde hay otros operadores que tratan de ir, ¿no? Donde hoy se busca la proximidad, se busca tener un buen producto fresco y también en ocasiones pues lo que son los pure players. Hoy tenemos aquí representantes de algunas de las compañías, hoy ofrecen un catálogo de productos pues realmente muy extenso a disposición del consumidor. Por tanto, creemos estar diciendo la verdad si decimos que llevamos muchos años en un sitio donde hoy todo el mundo ambiciona estar, y eso es verdaderamente lo que nos diferencia. Bien, recorreré brevemente todo ello y fundamentalmente, y empezando con la primera parte, insistía mucho, y aquí hacía mención y vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento y reconocimiento a la C4, porque consideramos que el sector ha sido esencial en los momentos de la verdad, y es cuando realmente se ha reconocido su esencialidad, digamos así. Pero la memoria ha sido corta, y pocos meses después de los peores meses del COVID, los trabajadores del sector ni siquiera tuvieron prioridad en la vacunación. Y no muchos meses después se ha empezado a hablar de que realmente los distribuidores tal vez estén ganando mucho dinero y que había que poner un impuesto a los distribuidores, y posteriormente que éramos culpables de la inflación, y ahora igual hasta también acabamos siendo culpables de toda la problemática del campo, que también me gustará mencionar más adelante. Es decir, no sé por qué tenemos esa sensación de que siempre somos parte del problema y no de la solución. Y es que el sector de la distribución no solo tiene que ser esencial cuando vienen mal dadas y cuando ha demostrado su mejor versión. Permitidme deciros que estuvo más en riesgo el abastecimiento cuando la huelga de transporte que cuando el propio COVID. Y permitidme que os diga que este homenaje que se ha hecho y reconocido por la ciudadanía tiene que ver con toda la cadena alimentaria, desde el sector primario hasta la industria, la logística y, por supuesto, la distribución. Fue un trabajo en cadena. Y permitidme deciros que el mejor momento que yo personalmente he vivido de colaboración con la administración pública, los ministerios, en esa corregulación, fueron los momentos del COVID. ¿Es tan difícil continuar con ese espíritu del COVID aunque no haya COVID y regular conjuntamente? ¿No será más fácil, entendiendo el contexto de los negocios, ser capaces de regular? Porque nosotros no estamos en desacuerdo con la regulación. Lo que estamos en desacuerdo es con una regulación que a veces ni siquiera es capaz de ser implementada desde el punto de vista operativo o genera unos costes superfluos que, nos guste más, nos guste menos, termina pagando el consumidor. Por lo tanto, sin duda ninguna, esa esencialidad del sector, que ya tiene que ver con los números. Somos el primer empleador privado en España, pero es que también, como bien decía el presidente, somos el primer empleador privado en Europa, con más de 27 millones de personas, de ciudadanos que trabajan para nuestro sector, con prácticamente un 70% de trabajadores mujeres y con, en muchos casos, siendo el primer empleo que tienen nuestros jóvenes cuando salen de la facultad o acaban sus estudios.
Esto no pretende ser exhaustivo, simplemente gráfico. Y en la parte izquierda lo que pueden ver es la cantidad de regulación, y está resumidita, que se nos viene encima o que ya está encima. La inmensa mayoría, o casi la mitad, tiene que ver con Europa, pero aquí somos mucho más de y dos huevos duros. Véase como el mejor ejemplo de esto el impuesto al plástico y muchas otras en las que hoy, insisto, el capítulo de lamentos voy a tratar de acortarlo al máximo posible, pero estamos en nuestro derecho de poder decir que todo esto básicamente son costes. El otro día comentaba en Bruselas durante el Board de Eurocommerce que hay un ejercicio que yo creo que alguien tiene que hacer, y es que en la cuenta de resultados de cualquier empresa, y en este caso de los distribuidores, no estaría de más que se creara en el Plan Nacional de Contabilidad una línea que se llamase costes regulatorios, y donde fuéramos metiendo todos los costes superfluos que trae la regulación, porque igual empezaríamos a tener mucho más claro qué es lo que está pasando y cómo está afectando a las cuentas de resultados y a la rentabilidad, que todo se ha dicho. Este es un sector que puede tener poca duda en la reinversión. Es decir, es un sector que la inmensa mayoría de la rentabilidad que atesora la reinvierte. Por eso estamos abriendo tiendas todo el día, por eso estamos mejorando nuestras operaciones, nuestra logística, nuestros sistemas o el desarrollo del e-commerce. Porque, como veréis a continuación, es que ni siquiera tenemos suficientes beneficios para la reinversión que vamos a necesitar en los próximos años. Y un ejemplo que publicaba Sedas hace pocas fechas, que habla de que solo el año pasado hubo más de 1.000, creo que 1.040 nuevas regulaciones. Damos por hecho que la época del COVID fue una época de, digamos, estrés regulatorio, pero siempre pensamos que igual, superado el COVID, esa carga regulatoria, entre otras cosas porque no es lo mismo regular sobre regulación que regular sobre poca regulación, con lo cual este cuadro no es que sea solo anual, sino que es acumulativo y por lo tanto la mochila cada vez se va llenando más. Bueno, pues solo el año pasado hubo 1.040 nuevas regulaciones, de las cuales la mitad fueron medioambientales. Sirva el ejemplo solo para poner de manifiesto lo que estoy diciendo. Y extrayendo una de las diapositivas que pusimos la semana pasada en el Consejo de Eurocommerce, donde estaba también Juan e Ignacio presentes, pues bueno, en todas las áreas, desde la alimentación, lo digital, lo medioambiental, la competitividad, el comercio, etcétera, etcétera, esta es la retahíla de regulación que viene de Europa y que va a venir antes que después. Volvemos de nuevo, y con esto finalizo, a hablar de el cómo y no el qué. La reciente regulación de plazos de pago, a la cual nos hemos opuesto afortunadamente la inmensa mayoría de los Estados miembros y que continuará su proceso, pero posiblemente de una manera diferente, no entrando siquiera y siendo bien pensado en la intención de esa medida de favorecer a las pymes, resulta que ha terminado poniendo a las pymes a los pies de los caballos, donde se trataba de reducir los plazos de pago a 30 días para todas las compañías y donde compañías, o más bien empresas, el 99% de las empresas del comercio, como bien decía el presidente, son pymes. Muchas veces nos estamos fijando en los grandes actores del comercio, que por cierto también tienen vida y tienen que dan mucho empleo y tienen que reinvertir, pero específicamente las pequeñas, no hay una regulación mejor diseñada para cargarse las pymes que una regulación donde obligues a establecer plazos de pago de 30 días a una joyería, a una juguetería o a una librería que tiene que comprar un stock y igual no lo va a vender hasta dentro de 6 meses, con lo cual ni siquiera es que tenga dificultades para financiarse, es que directamente no va a recibir créditos en ese sentido. Y todavía más, hay medidas que restan competitividad a Europa y ese ha sido nuestro principal argumento. Esta reglamentación de plazos de pago, confundida con la ley de morosidad, una cosa son los pagos tardíos y otra cosa son los plazos de pago que están especificados y regulados prácticamente en todos los países de Europa. Por lo tanto, nosotros no solo no tenemos nada en contra, sino que estamos a favor de que se pague cuando hay que pagar. Lo que no tiene sentido es esa reducción en los plazos de pago, porque curiosamente, y ese fue el argumento que alguien que diseñó la norma no lo pensó, esto no aplica a proveedores de fuera de Europa. Es decir, le está restando competitividad a tu propio mercado, lo cual es un sinsentido. A estos ejemplos, demasiado palmarios para mi gusto, son a los que me quiero referir. Nadie está en desacuerdo en tener que pagar cuando hay que pagar. Pero ¿por qué no se piensa, se diseña, se trabaja, se conoce la realidad de los sectores? Y aquí no hablo de la distribución, hablo en general de todos los sectores
y aprovecho también la ocasión para trasladar desde nuestro grupo todo el ánimo y toda la fuerza, presidentes, Antonio, Gerardo, porque son momentos muy delicados, pero son momentos de la verdad. Y estamos viviendo tiempos muy desafiantes, pero como comentábamos antes, lo único que no podemos perder es la fe y el ánimo en que esto tenemos que seguir peleándolo y vais a contar con todo el apoyo del empresariado porque es lo justo y es lo que nos toca y lo que tenemos que hacer. Bien, lamento número 1 hecho. Creo que no es ni siquiera un lamento, es una realidad. Y es algo con lo que vivimos todos los días. Yo nunca imaginé en mi carrera profesional que fuera a dedicar, y Ana, que está aquí, lo sabe, y gracias a Dios que la tenemos a ella ahora, porque antes ni eso, pero le puedo dedicar el 40 o 50% de mi tiempo a esto. 40 o 50% de mi tiempo a esto. Todo el tiempo que le dedico a esto, obviamente, no se lo puedo dedicar, porque los días son como son, a otras cosas del negocio que tendría mucho más interés. Pero yo miro mi agenda y os hablo con el corazón en la mano y le puedo dedicar entre el 40 y el 50% a toda la regulación, desde toda la parte verde, Coembes, Asedas, Eurocommerce, COE y todo lo que conlleva. Y esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que empleemos más tiempo en entender y en tratar de contener esa incontinencia regulatoria, que no la puedo definir de otra manera, en lugar de estar pensando en cómo hacer crecer nuestros negocios o cómo poder ser más eficientes, ¿no? Bien, como os decía antes, creo que tenemos un problema de origen y es que damos por hecho, porque todos vamos de compras, que el retail es un sector pues, bastante simple, ¿no? Y que, ¿qué razón hay para que un tomate que uno recoge en una huerta y que tiene un coste X y entro directamente de lleno en algo que nos parece fundamental, aparezca en un lineal a otro precio, como si no pasara nada entre medias, como si las cosas se teletransportaran, como si no hubiera intermediarios, logística, seguridad alimentaria, calidad, etcétera, etcétera, trazabilidad, para que las cosas pasen. Por lo tanto, estamos haciendo un programa, Juan lo conoce, con los comisarios europeos, con relativo éxito, que es sacarle de sus oficinas y llevarle a las empresas. Hace escasamente 3 semanas el comisario Reinders estuvo en las instalaciones de Decathlon, en Francia, y estamos intentando por ahí simplemente que vayan y que vean y que pregunten todo lo que tengan que preguntar para ser capaces de poder regular en mejores condiciones. Esto es fundamental y no voy a dejar de insistir en ello porque hemos tenido recientemente un encuentro con el vicepresidente Šefčovič, que como sabéis está al mando del Green Deal. Sinceramente, el nivel de conocimiento con respecto a la materia es bajo, siendo generosos. Y por lo tanto, pues claro, estas son las entidades y las personas que regulan. Si ni siquiera ellos entienden bien qué es el Scope 1 y el Scope 2 y el Scope 3 y hay que explicárselo, al vamos. Pero es que esto es tal cual, es lo que sucede. Por lo tanto, es un tema en el que queremos ser parte de la solución, queremos ayudar, pero tenemos que dejar ayudarnos y que nos permitan explicar muy bien el sector en el que estamos. Y esto es a lo que se enfrenta el sector. El sector se enfrenta ni más ni menos, y esto es un estudio realizado hace escasamente 6 meses, con la información que han suministrado las compañías grandes y pequeñas, y que supone ni más ni menos que el sector se enfrenta a una inversión de 600.000 millones de euros hasta el año 2030. No está muy lejos de los fondos de recuperación que estableció la Comisión hace pocos años. 600.000 millones. Estos 600.000 millones supone que hoy el retail alimentario y no alimentario, en media, invierte el 3,6% de sus ingresos y en el rango alto pasará a invertir el 5,2% de sus ingresos en los próximos años. Si asumimos, y luego veréis algunos datos, que el EBIT medio del sector de distribución está en torno al 4%, no necesito decir mucho más. Con respecto a lo que van a tener que acometer y están acometiendo ya las empresas, vuelvo a insistir, grandes y pequeñas, porque todo el mundo tiene que acometer la triple transformación de la sostenibilidad, la digitalización y el talento. Y estos son hechos reales, estos son números, estos son inversiones que se están produciendo mientras estamos desayunando hoy. 600.000 millones de euros. Si esto lo comparamos en nuestro entorno europeo, que es muy importante, tenemos que ser conscientes de que no estamos solos en el mundo.
Y por lo tanto, cuando miramos el nivel de inversión aproximadamente que tienen los retailers europeos comparados con los retailers americanos, y si además lo estresamos y nos vamos a las inversiones tan importantes que realizan los pure players, os podéis fijar que estamos hablando de una inversión que a veces es 2 o 3 veces menos de lo que invierte nuestra competencia. Y vuelvo a insistir, estamos en un mercado global. Por lo tanto, ya no es que sea importante que las empresas europeas inviertan, es que tienen que acortar un gap que realizan o que tienen en estos momentos con otros operadores a los que luego me referiré fuera de Europa. E insisto, seguimos compitiendo en un mercado global. Y además, no es que vayamos a invertir porque quede bien. Es que hay que invertir porque hay determinadas cuestiones que son fundamentales. El 40% de las emisiones de gas de efecto invernadero se producen en la cadena alimentaria. La cadena alimentaria. De ese 40%, solo el 5% se produce en el sector de la distribución, el famoso llamado Scope 1 y Scope 2, que hay que empezar a aprenderse. Bueno, pues eso supone el 2% de las emisiones en la distribución. Sin embargo, el 95% restante de ese 40% se realizan en toda la cadena, con lo cual hay que hacer un trabajo de toda la cadena alimentaria que no puede hacer solo un eslabón de la cadena. Esto es fundamental, porque solo para llegar a una reducción del 90 o del 100%, es decir, ser net zero en los próximos años, tenemos que invertir 300.000 millones de euros. Imaginaos los que hay que invertir para llegar a reducir las emisiones del resto del 95%. Pero esta es una realidad y hay un compromiso de la distribución de adelantar los propios objetivos del Tratado de París para ser neutrales en emisiones en los próximos años. Segundo, cuando hablamos de digitalización es evidente que no solamente estamos hablando del e-commerce, que va a crecer, que va a duplicar su tamaño, sin embargo, pues todavía seguirá teniendo el peso que tiene en función de la no alimentación y de la alimentación. Pero lo fundamental aquí es que prácticamente la mitad de las tareas que hoy se realizan en la distribución tendrán que ser automatizadas. Por lo tanto, hay una necesaria digitalización que se tiene que llevar a cabo. Y el tercer pilar, en el que me detengo un poquito más y que es todavía más importante. Antes hablábamos de esos 26, 27 millones de personas. A la mitad de la plantilla de la distribución en Europa va a haber que hacer ese famoso upskill and reskill, que yo solo soy capaz de traducir como recapacitar, aunque a veces la palabra tiene un doble significado. Pero hay que hacer una tarea enorme de capacitación de nuestra gente. Y estamos hablando de millones y millones y millones de personas. Por lo tanto, las inversiones, no solo financieras, sino también de captación de talento, van a ser enormes. Se estima que el sector reclutará 1,5 millones de personas hasta el año 2030. Y en muchos casos tú puedes capacitar a una persona, no puedes convertir un merchandiser en un científico de datos, como es obvio. Por lo tanto, hay una transformación del sector que va a ser gigantesca y las inversiones ya van por delante. Hemos hecho este estudio con la mejor intención de convencer a la Comisión de que el sector de retail no puede ser que no esté entre los sectores prioritarios en Europa. Y hoy por hoy no lo está. Comienza a estarlo única y exclusivamente por nuestra influencia y nuestra capacidad de presionar para que esté, cuando debería estar por defecto. Por una simple razón, porque tenemos un sector que no se puede deslocalizar. No sé si todos hemos caído en eso, especialmente en Bruselas. Hay sectores que pueden deslocalizarse. El sector de retail nunca se va a poder deslocalizar. Por lo tanto, es un sector que va a estar siempre conviviendo y presente en la vida y en el territorio europeo, ¿no? Además, y finalizando con la parte del sector, bueno, como bien ha comentado Antonio, pues las dimensiones del sector son las que son, no voy a insistir en ellas, pero cuando hablamos de que Europa es campeón mundial, lo que estamos diciendo es que entre las 250 primeras empresas de distribución alimentaria y no alimentaria, 90 son europeas. De hecho, hay alguna que está faltando en el informe que realiza Deloitte todos los años. Y prácticamente 1/3 de los ingresos que se generan en el retail mundial están en Europa, pertenecen a compañías europeas, mejor dicho. Por lo tanto, es un sector del que Europa debería presumir. Debería de presumir de sus distribuidores, de sus Lidl, Aldis, Mercadonas, El Corte Inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Carrefoures, tenemos distribuidores realmente muy potentes en el mundo. Es verdad que hemos ido perdiendo cierta vigencia. Cuando vamos a ver, y les gustará ver si no la conocen, esta tabla de, bueno, es al menos llamativa, ¿no? ¿Cuáles son los 10 distribuidores más grandes del mundo, ¿no? El primer distribuidor del mundo, como bien sabéis, es Walmart.
Pero realmente, y me gusta hacer este número, y les considero grandes competidores, por decirlo así, cuando miramos al grupo Schwarz y Aldi, que podrían ser un poco a nivel internacional los digamos, defensores de ese modelo de hard discount, la suma de esos dos operadores hoy conformaría el segundo operador más grande del mundo, después de Walmart. Es una ficción, son dos compañías independientes, pero representan un modelo, digamos, similar, solo para dar idea de la dimensión que tienen nuestros distribuidores. Aquí he hecho en falta Carrefour, que por alguna razón que desconozco nunca aparece en estos informes, pero como podéis ver, las empresas americanas y también alguna empresa asiática, como es el caso de JD.com, siendo Amazon y JD.com las empresas que están entre las 50 compañías que han crecido más rápido en los últimos 5 años, estas dos compañías que están en el top 10, conforman un mapa que cada vez es menos europeo, pero que todavía tiene relevancia en cuanto a lo que se refiere a Europa. Por lo tanto, tenemos un sector del que deberíamos de enorgullecernos enormemente, al que deberíamos cuidar, y cuando digo cuidar no digo privilegiar, digo cuidar, ser cautelosos en la regulación y tratar de ver a 10 años qué es lo que puede dar el sector de retail mayorista y minorista en Europa a nuestro propio continente, ¿no? Bien, y me meto ya definitivamente en la última parte de esta breve charla para hablar fundamentalmente del fenómeno de la distribución regional, un fenómeno algo desconocido, no solo en nuestro país, sino sobre todo fuera. Antes hablaba de regulación y hay situaciones que uno es incapaz de entender. Si nos vamos a la reciente regulación de alianzas de compras, que habla también en algunos casos y que entra a jugar en el fenómeno de las centrales de compra en España, IFA y Euromadi, sin las que muy probablemente muchos de estos operadores que vais a ver a continuación no estarían en la misma situación competitiva, resulta que en ocasiones la regulación se mezcla y un problema en el campo acaba cambiando la regulación de las alianzas de compras. Si las alianzas de compras no compran frescos, ¿cuál es la razón de atajar un problema del campo a nivel regulatorio europeo cambiando la regulación en las alianzas de compras, y las alianzas de compras que se producen son para negociar y obtener mejores condiciones de los grandes industriales en muchas ocasiones? Bueno, por poner un ejemplo más. Prometido no quejarme a partir del punto 3, así que voy a dejarlo aquí. Fijaos qué cuadro más apasionante, ¿no? Y esto es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Por educación y por cortesía solo he puesto el nombre de mi organización, o mejor dicho, de los regionales, pero en España desde el año 2010 ha habido 3 grandes ganadores en el sector. 3 grandes ganadores que más o menos todos los que estáis aquí seguro que intuís quiénes son y tienen un mérito sin duda encomiable, pero yo me quiero fijar en la última línea. Los supermercados regionales han sido capaces de ganar 8 puntos de cuota de mercado en los últimos 13 años. Es decir, cuando hablamos de los regionales, ¿cuándo se va a consolidar el mercado? Y están sufriendo mucho, están sufriendo, porque estamos sufriendo todos. Pero no es que nos estemos defendiendo, es que estamos ganando terreno y estamos siendo capaces de ganar cuota de mercado con un modelo muy reconocible, muy local, muy de acuerdos locales, de proveedores locales, con un modelo de surtido amplio, con una proximidad que me gusta decir no es solo física. Para mí, la proximidad de nuestras cadenas es más emocional que física. La proximidad es emocional cuando tú llegas a una tienda y le preguntas al carnicero o al frutero y sabe cómo quieres que te corte el pollo o te corte la piña, o te pregunta por tu hija que estaba enferma. Eso es proximidad. El tener una tienda al lado de un bloque de viviendas tiene mérito, pero no tanto. Lo que tiene verdaderamente mérito es la proximidad emocional, y con todos mis respetos siempre digo que si hay algo que puede batir a los algoritmos es la proximidad emocional, y confío en que eso nunca pueda ser sustituido en el futuro, ¿no? Si viésemos cuáles son los 30 primeros distribuidores de nuestro país, 21 de ellos son regionales. Evidentemente con un gran líder destacado, con mucho mérito, con un grupo IFA que es el segundo grupo, aglutinando a buena parte de esos distribuidores con una facturación que ya supera los 15.000 millones de euros, pero es que de las 30 primeras cadenas es muy probable que no encontréis esto en ningún país del mundo. 21 de ellas son cadenas regionales. Y el mercado español hay que verlo a nivel nacional. Los estudios que se presentan habitualmente hablan de la participación de mercado en España, pero es que España es muy diversa. Y si uno va a Asturias, se encuentra un mercado totalmente diferente del mercado español. Y si va a Canarias, se encuentra otro. Y si va a Galicia, se encuentra otro. ¿Qué pasa? Que cuando sumamos todos los datos,
todos estos pequeñitos son muy grandes en sus zonas. Algunos son líderes. Y eso es lo que caracteriza y le da una capa de competitividad máxima a nuestro sector. ¿Por qué? Pues porque tenemos a los operadores internacionales que están fundamentalmente en todo el mundo, tanto de hipermercados como de discount, porque tenemos grandes líderes nacionales y compañías de ámbito nacional que han tenido enorme éxito y que obviamente generan una capa de competitividad máxima. Por cierto, relajaros un poquito. Y en tercer lugar, porque esa capa regional le da un tercer nivel de competitividad que hace que España sea uno de los países que ofrece mejores productos a un precio más económico. Esa competitividad ya no existe en muchos otros países. Hay operadores multinacionales y operadores nacionales. El tener en España eso, junto con un cuarto nivel, que son los especialistas, las tiendas tradicionales, que junto con Italia, España es el país donde todavía el comercio tradicional tiene más peso. No nos olvidemos de él. Hoy se generan fruterías, se generan carnicerías alrededor de los supermercados. Es verdad que se cierran tiendas tradicionales, es una tendencia imparable y que posiblemente no sea fácil de tener, pero es verdad que todavía el comercio tradicional y especialista es muy importante. Y es muy importante también tenerlo en cuenta. Pero este es un mercado que, como digo, deberíamos estar orgullosos de él. Obviamente las empresas tendrán que ser las que sigan situadas ahí, se defiendan y sigan estando en ese cuadro dentro de unos años, pero sin duda es un mapa competitivo que muchos países desearían tener en virtud del beneficio que eso supone para los consumidores. Y por último, dejadme que la última parte de mis palabras vaya dirigida a la organización que dirijo para que podáis entenderla un poquito mejor. Como bien decía el presidente, y no insistiré en los números que somos capaces de aglutinar conjuntamente con nuestros socios. Como bien sabéis, no somos una empresa vertical, nuestras empresas, las empresas que pertenecen al grupo IFA son autónomas, son independientes, pero tenemos una unidad de acción que nos permite tener un proyecto de marca propia conjunto, que podamos comprar la energía conjuntamente, que podamos tener una defensa de la competitividad conjunta y que podamos incluso acometer iniciativas en el ámbito de la inteligencia artificial o de los datos también de forma conjunta. No es solo exclusivamente comprar conjuntamente, sino que desarrollamos servicios para nuestros socios. Con eso hemos conseguido conformar ese grupo que hoy facturó en el año 22 36.000 millones de euros, pero siendo importante la facturación, lo más importante de todo es el modelo. Hemos intentado, y por eso muchas veces cuando nos dicen vais a expandir vuestra actividad a otros países, siempre digo no, expandiremos nuestra actividad si encontramos socios que compartan nuestro ADN. No se trata de estar en un país o en otro, se trata de tener socios que compartan nuestros valores. Y Grupo BG en Italia, que es la IFA italiana, o Sonae, que sigue siendo hoy por hoy, además de un best in class, una empresa eminentemente familiar, pues evidentemente juegan el mismo partido que nosotros. En esta lista podréis ver el ranking de nuestros principales asociados, donde tenemos al menos 6 o 7 compañías de más de 1 billón. Es decir, son compañías pequeñas desde el punto de vista nacional, pero no son compañías pequeñas desde el punto de vista de facturación y número de empleados, hasta conformar 90.000 empleados en toda España. Y como podéis ver, con unos crecimientos no solo, digamos, en los últimos 5 años, sino crecimientos compuestos realmente envidiables desde el punto de vista de un crecimiento sostenible y constante. Y un dato que también nos parece fundamental en tiempos en los que el mercado está muy polarizado, hablamos muchísimo del incremento de cuota de mercado que ha tenido la marca de la distribución. España es hoy el segundo mercado del mundo con la mayor participación de la marca de distribución. Nosotros defendemos un modelo diferente. Nosotros defendemos un modelo donde, como veis ahí, casi el 80% de nuestras ventas la hacemos con marcas nacionales, marcas regionales, marcas de fabricante, no sé si bien llamadas, pero marcas de fabricante. Eso es muy importante para nosotros, es nuestro modelo distintivo, es en lo que queremos diferenciarnos, es en lo que queremos apoyar la innovación de los fabricantes, y por eso muchas veces sentimos cierta frustración cuando no encontramos del otro lado lo que creemos que ahora mismo es necesario. Hemos hecho un llamamiento y aprovecho también esta ocasión para volver a hacerlo, para que los fabricantes despierten. No vale solo con quejarse y decir que la marca de la distribución está creciendo mucho. Está en buena medida en sus manos el hacer que crezca menos. Por lo tanto, aquí tienen un socio privilegiado y siempre les animamos a perseverar en ese esfuerzo de decir algo hay que cambiar para que podamos tener un equilibrio más sano para los mercados, fundamentalmente desde el punto de vista de generación de valor y de creación de valor, ¿no? IFA es un ecosistema fabuloso en España.
Me gusta hablar del retail, pero me gusta hablar del empleo en España. IFA es el quinto empleador, no del sector, del país. Esto pasa desapercibido en muchas ocasiones por una razón evidente, y es porque uno pues, va contando cuántos empleados tiene cada asociado, pero insisto, sin ser una empresa vertical, si IFA fuera mañana una única empresa, sería el quinto empleador del país. Y esto es muy importante, volviendo otra vez no solo al futuro del sector y al futuro de nuestra compañía desde el punto de vista de crecimiento de ingresos, sino fundamentalmente desde el punto de vista del empleo y la contribución tan enorme que hacemos desde el punto de vista no solo fiscal, sino también de efecto multiplicador a todos los agentes que tocan nuestra cadena, ¿no? Y finalizando, nosotros queremos jugar la Champions League. Antes el presidente hablaba de fútbol, yo soy un apasionado del fútbol, como bien saben muchos de vosotros. Estamos ya jugando la Champions League del retail. Si miramos al crecimiento que proyectamos y el crecimiento proyectado, probablemente este crecimiento con todo el efecto inflacionario del año pasado pueda ser más generoso, pero mirando al crecimiento que nosotros proyectamos en los próximos años hasta el año 26, que no dejará de ser similar al que hemos tenido en los 10 años anteriores, superior al 5%, nos situaremos en el top 10 de distribuidores europeos, con otro modelo, con otra configuración, otro ecosistema, pero sinceramente queremos poner en valor esa facturación que creemos que se acercará a los 50.000 millones de euros a socios constantes, es decir, sin nuevos socios, y la queremos apalancar, como bien he dicho al principio, y con esto acabo, estando donde otros tratan de estar. Hoy tenemos 6.000 tiendas en España, tenemos más de 1.000 tiendas en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Siempre digo que es relativamente fácil tener tiendas donde hay mucha gente. No es tan fácil ni tan evidente tener tiendas en poblaciones que cada vez tienen menos gente y donde antes se estructuraba la vida social, pues en el colegio, en la oficina bancaria, en la agencia de viajes, y hoy, en ocasiones, en algunas poblaciones, la vida social de la población se acaba estructurando en el supermercado. Bueno, pues no es tan evidente tener más de 1.000 tiendas en poblaciones de menos de 10.000 habitantes y nos sentimos muy orgullosos de ello. Por eso he hablado de la proximidad. He hablado de los productos frescos. El producto fresco para nuestras empresas supone el 45% de la venta. Es la razón fundamental por la cual la gente viene a nuestras tiendas. La gente viene a comprar el fresco y ese es lógicamente el mayor activo que podemos ofrecer. Y esto no es una ciencia exacta. Se pierde mucho dinero por el camino. Se aprende perdiendo mucho dinero y para tener un modelo de cierta excelencia de los frescos, como bien conoce nuestra competencia, pues es necesario entrenar mucho y aprender mucho y perder mucho para llegar a tener un modelo que no es matemática pura, como bien conocéis. Y por último, la capacidad de elección. En esa triple revolución que se está produciendo a favor de la salud y el bienestar, los cambios demográficos que vivimos en Europa, cada vez menos y cada vez mayores, y la revolución digital, el tener algo que sea próximo, físico, aunque también digital, y que pueda ofrecer una capacidad de elección y un surtido muy amplio es un valor añadido del que no nos vamos a apartar y, por lo tanto, creemos que estos tres ejes que coinciden con hacia dónde van las tendencias deben de darnos la capacidad de seguir creciendo y de seguir generando empleo en este país. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias. Buenos días, ahora me toca a mí pasar por el examen de las preguntas. Ha sido de verdad una presentación muy interesante. Y bueno, sin más, voy a empezar ya con la primera pregunta de nuestro director de Economía, Gregorio Izquierdo. Dice, ¿cómo ha afectado y puede afectar la reciente reglamentación de los plazos de pago propuestos por Bruselas? Bueno, como me he referido anteriormente a ello, no voy a alargarme mucho. Sí quiero aportar un dato que no he mencionado antes y que me parece fundamental. Personalmente, junto con la directora general de Eurocommerce, tuvimos una reunión con el gabinete de la presidenta von der Leyen y en esa misma reunión le hicimos entrega de unos papeles que evidenciaban que el agujero financiero que se generaba con esa reglamentación de pagos era ni más ni menos de 150.000 millones de euros. Que ya no es que fuera un problema para el sector de la distribución, es que era un problema para el propio sector financiero. Por alguna razón que desconozco, esos números no se hicieron. No se midió el impacto que esa nueva reglamentación de plazos de pago pudiera suponer. Y es el dato que quisiera aportar para complementar un poco lo que mencioné anteriormente. Es una regulación que afortunadamente creemos que no va a morir con digamos,
las elecciones, que va a seguir adelante, pero estamos por lo menos muy convencidos de que la oposición casi unánime de todos los Estados miembros ha puesto por lo menos cierta cordura en hacer algo, vamos a asumir que bien intencionado, para favorecer a las pymes y al mismo tiempo terminar perjudicando fundamentalmente a las pymes. Por lo tanto, es un tema capital, prioridad número 1 para todo el sector, donde el sector ha estado unido y donde se ha demostrado claramente que cuando el sector está unido y se hace una labor en Bruselas y en todos los Estados miembros, los resultados son buenos. Otra pregunta, en este caso Charo Reyes de Alimarket, dice, ¿prevé una concentración entre los grupos regionales en los próximos años? La pregunta es nueva. Es evidente que hay movimiento, es evidente que se han producido algunas operaciones recientes donde el mundo de los fondos del private equity ha ido entrando, pero como he tratado de exponer a lo largo de mis palabras, tenemos un sistema fuerte, tenemos unos regionales robustos, hay centrales de compra que son capaces de generar la escala suficiente para seguir haciéndoles competitivos. Y yo soy incapaz, llevo algún tiempo en esto y siempre que me han hecho esa pregunta soy incapaz de vislumbrar con qué rapidez se va a consolidar el mercado español. Creo, como he dejado patente, que el mercado español es un mercado muy diferente, que los operadores regionales están sanos y no solo se defienden, sino ganan, y el futuro nos dirá. Muy bien. Bueno, tengo aquí de parte de la C4 Mercedes Alsina. Lo primero, agradecerle su trabajo en la C4 y darle la enhorabuena por la presentación. Y pregunta, ¿qué crees que debería cambiar tanto en España como en Europa para que el sector tenga el reconocimiento que merece? Bueno, tienen que cambiar bastantes cosas. Yo creo que nosotros tenemos nuestra labor. Nosotros estamos haciendo desde Europa una labor de lo que llamamos thought leadership, que al final no es ni más ni menos que ser capaz de poner evidencias, números, hechos que le hagan percibir, en este caso a Bruselas, que el sector es un sector esencial y vital. El cuadro que yo he puesto hablando de las inversiones nos ha facilitado enormemente el proceso a la hora de que la Comisión haya incluido dentro de los sectores estratégicos al sector de la distribución. En ese sentido, yo creo que tenemos que hacer una labor de didáctica gigantesca. Y además tenemos que hacer una labor didáctica, no me tomen mis palabras, no tomen mis palabras como las voy a decir, pero pues casi para niños de 10 años. Es decir, lo comentábamos el otro día en Bruselas. Tenemos clarísimamente cuál es la argumentación que nos lleva a que se estructure la cadena de valor desde el sector primario hasta los lineales, pero es absolutamente desconocida. Por eso el vicepresidente Šefčovič viene y dice, bueno, pero ¿qué estáis haciendo con los precios? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que un producto en origen valga esto y en el lineal valga lo otro? Es hasta cierto punto nuestra responsabilidad que eso no esté siendo bien entendido. Igual es que no lo estamos explicando bien. Y yo creo que a veces es bueno poder decir que hay otros que no están haciendo bien las cosas, pero creo que tenemos que hacer autocrítica y nos va a ayudar enormemente simplemente poner de manifiesto lo que hacemos y lo que valemos, porque si no tuviéramos esa capacidad sería difícil, pero en este caso la tenemos. Lo único que tenemos que hacer es explicarla mucho mejor para que todo el mundo sea consciente de que este sector tiene que ser un sector prioritario en España y, por supuesto, en Europa. No quisiera desaprovechar la ocasión, antes he olvidado mencionarlo, para comentar que estamos, y las asociaciones así lo han hecho la semana pasada, tremendamente preocupados porque, al menos por las noticias que tenemos, creemos que en España, en lugar de potenciar el sector del comercio desde el punto de vista gubernamental, con la Secretaría de Estado de Comercio, podemos estar viviendo días en los cuales se pueda quitar cierta prioridad o por lo menos foco a lo que es la atención y el cuidado al sector del comercio. Desde aquí me gustaría trasladar al Ministerio al Ministerio de Economía pues, la importancia que tiene para nosotros esa interlocución, la buena labor que se ha llevado a cabo en todos estos años con la actual Secretaría de Estado de Comercio y que nos parece que sería un error enorme perder esa capacidad de interlocución que nos ha ayudado tanto en estos años. Juan Carlos Rodríguez pregunta, ¿cómo valoráis la situación del sector primario del campo? ¿Hasta qué punto sentís que siempre se apunta al sector de la distribución como culpable de todos los males, como ha sido también el de la inflación en 2023? La semana pasada lo apuntó ni más ni menos que Juan Roig, presidente de Mercadona, y yo me sumo a la moción.
el sector del campo tiene que ganar dinero, por supuesto. Tiene que ser sostenible económicamente. Hablamos mucho de la sostenibilidad medioambiental y poco de la sostenibilidad económica. Y sin duda ahí vamos a estar juntos. Hemos sido llamados también por la presidenta von der Leyen, bueno, curiosamente, ¿no? En unas circunstancias un poco particulares, ¿no? Durante un fin de semana con una iniciativa que se quería poner, digamos, de urgencia en lo que se ha dado en llamar el diálogo del campo y donde se ha tratado de llevar al sector primario, la industria, la distribución y los consumidores para tratar de solventar un problema del campo que no es un problema que se pueda solventar ni en 15 días, ni en un mes, ni en 2. Creemos, sin duda ninguna, y lo defendemos en Europa, que lo que sí tiene que haber es una igualdad de condiciones para competir. Lo que no puede tener nuestro campo, ni nuestra ganadería, ni todo el sector primario son desventajas competitivas por el hecho de ser europeos. Y eso es algo en lo que creo que se tiene que trabajar intensamente, porque creo que buena parte de las protestas y lamentos del sector tiene mucho que ver con no estar jugando en el mismo terreno de juego. Y eso es algo que creo que la Comisión tiene que reflexionar. Mi sensación es que posiblemente la nueva etapa, la nueva Comisión, haya hecho un ejercicio de reflexión que puede ser importante, y es que la competitividad es el pilar fundamental de la economía. Por supuesto, la sostenibilidad lo es, la digitalización lo es, pero sin una competitividad y una sostenibilidad económica, lo demás no existe. Y creo que ojalá podamos revertir o podamos desacelerar algunas de las regulaciones que realmente lo que hacen es que nuestras empresas europeas, más grandes, más pequeñas, del sector que sea, sean menos competitivas. Sí, ahí aprovecho, y en este caso es mía la pregunta, también por mi gorro de sostenibilidad. ¿Cómo afecta la directiva nueva de diligencia de vida todo lo que conlleva en la cadena de suministros y en el caso vuestro especialmente con la variedad de proveedores que tenéis y la dificultad de homogeneizar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el reporting? Bueno, lo hemos tenido ocasión de hablarlo también con la comisaria McInnes, con el vicepresidente Šefčovič, y decirles una vez más, y no me quiero repetir, que no desafiamos el qué, desafiamos el cómo. Y que simplemente nos dejen trabajar conjuntamente para ver cómo se pueden adaptar esas regulaciones. Hay determinadas regulaciones que tienen que ver con lo medioambiental, donde de repente se prohíbe el uso de un gas determinado cuando no hay ninguna alternativa. ¿Qué sentido tiene prohibir algo cuando realmente no hay una solución en el mercado que pueda hacer eso? Y lo mismo nos pasa con todo lo que son las directivas de envases de plásticos y determinadas directivas, en concreto 8, que se están aterrizando en España, incluso, como decía antes, con algún aderezo español, que es muy nuestro esto de aderezar la regulación europea. Mi respuesta vuelve a ser la misma. No desafiamos el qué, desafiamos el cómo. Y solo queremos ser escuchados, que se conozca bien las implicaciones y las consecuencias que la regulación tiene, que eso es lo que a veces no se mira. Por eso los 150.000 millones de euros no se vieron antes, porque nadie se puso a pensar el impacto económico que eso tendría, y de repente cuando enseñas ese análisis, alguien se da cuenta de que igual no ha sido una buena decisión. Y bueno, para terminar, me acaba de llegar una pregunta que dice Enrique de Areva, de IBC Partners. Tu opinión de la estrategia del producto a la mesa, del productor a la mesa, y el impacto del e-commerce en alimentación. Bueno, yo creo que tenemos una responsabilidad y que creo que estamos trabajando en la línea adecuada, aunque creo que deberíamos acelerarlo desde el punto de vista de, en muchas ocasiones, volviendo a mencionar la regulación medioambiental, no estando en contra de ella, cuando muchas veces queremos evitar el plástico, pues por ejemplo en la atención, y cuando vendemos producto fresco, dejamos de lado las medidas y la seguridad alimentaria, que es mucho más importante que la medioambiental. Entonces, en ese sentido, el trabajo que se está haciendo por parte de todos los agentes de la cadena está siendo positivo, hay que acelerarlo y yo creo que es fundamental hacerlo. Y con respecto al e-commerce, yo creo que es evidente, lo hemos puesto aquí, el e-commerce va a seguir avanzando, va a seguir creciendo, pero creo que podríamos asumir que la velocidad de desarrollo está siendo muy diferente. Aquellos países que son fuertes en e-commerce siguen creciendo y siguen desarrollando. Aquellos países que no han conseguido una penetración del e-commerce tan elevada, especialmente en alimentación, crecieron enormemente con el COVID por razones obvias. No parece que esa tendencia de crecimiento se haya mantenido después del COVID y se ha ralentizado, pero es evidente que el e-commerce seguirá creciendo y, como habéis podido ver, hasta el 2030 doblará su dimensión, pero irá por barrios y obviamente la alimentación en la no alimentación va a tener un nivel de penetración muy diferente. Pues muchísimas gracias, señor Morales. Hemos terminado ya el examen con gran éxito. Gracias por todo.
Tiene ahora la palabra Gerardo Cuerva, presidente de CEPIME, para clausurar. Pues muchísimas gracias, de forma muy breve. Muchas gracias por vuestra presencia. Gracias a los partners que hacéis posible que podamos aprender el mundo empresarial con personas tan formadas y con vasta experiencia como es la de Juanma esta mañana, en la que en pocos minutos, en muy pocos minutos, ha conseguido poner encima de la mesa de nuevo la importancia de un sector como el de la distribución en nuestro país, en Europa, en el mundo, en los momentos delicados donde se ha situado siempre ese sector y, bueno, con un cambio o un reto, de alguna manera, en esos tres grandes pilares de transformación que tiene que hacer el sector y bajo un clima hostil. Bajo un clima que lamentablemente el mundo de la empresa está sufriendo, no solo por ese acoso que bien citas, ese acoso de sistemas regulatorios, normativos en Europa y también en España. Y yo creo que una persona como Juanma, la que cree en esa capacidad de ir transformándose, en esa capacidad de ir evolucionando, como lo has hecho tú personalmente a nivel deportivo, de ese jugador explosivo de fútbol a pasar a ese corredor maratoniano de resistencia. Por tanto, esa es la labor que tenemos que hacer en el mundo de la empresa. Y acabo con algo que creo muy importante. Tu figura como presidente de Eurocommerce, de la mano, en este caso, a bien seguro, de COE, también de CEPIME, en esa intentar poner sentido común a la norma. Yo creo que ojalá ha hecho referencia a, creo que una pieza fundamental y angular como es la ley de morosidad. Hemos conseguido entre todos pues, ajustar un poco los plazos a una realidad y ojalá la norma, no solo en España, que también en Europa consiguiéramos con el trabajo que está haciendo esa cantidad de tiempo que le dedicas, vamos a buscarle la máxima rentabilidad al tiempo que le dedicas para tu organización y para el mundo empresarial y conseguir que la norma sea consensuada o al menos negociada. Así que muchísimas gracias, Juanma, por que en tan pocos minutos como nos has dado el brochazo de realidad, en este caso de vuestro sector, y os emplazo al siguiente desayuno. Siempre, insisto, gracias a nuestros colaboradores y partners. Muchas gracias.